como yo. Guarda tus secretos que en el corazón, cuando mi boca se perdió. Bueno, ya volvemos al aire otra vez. 11:15 de la mañana. Ya tenemos en nuestros estudios a la doctora Celeste Sarmiento. Bienvenida. Buenos días, bienvenida. Gracias. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, hoy con un tema súper interesante. Muy interesante, sí. Que uno por ahí cuando tiene algo ya enseguida empieza y si tendré tal cosa, Hoy vamos a hablar del cáncer de colon. Cáncer de colon rectal. A mi gusto uno de los temas más interesantes porque es muy frecuente y la verdad que hay poca información o la gente conoce poco, bueno, no solamente acerca de los síntomas, sino de todo el abanico de posibilidades que hay acerca de este cáncer para prevenir. Siempre hablamos, ¿no es cierto?, de lo importante que es la prevención en este tipo de enfermedades que tiene un periodo asintomático largo. Entonces son enfermedades evitables. Así que es un tema que a mi gusto es muy interesante para dar a conocer a la población en general. O sea que antes que nada está la prevención. Exactamente. El cáncer de colon rectal es el segundo cáncer en frecuencia en nuestro país. El primero es el cáncer de mama, el segundo el cáncer colorectal y el tercero el cáncer de próstata. Por año se diagnostican en nuestro país más de 13.000 casos nuevos. Uy, es un montón. Es un montón. Es una cifra importante. Es importante. Y lo más importante es esto, que por año mueren más de 7.000 personas, que es una gran cantidad frente al diagnóstico precoz que podemos hacer de este cáncer. El 90% en los que se diagnostica este tipo de cáncer son mayores de 50 años y hay una proporción más elevada de hombres que mujeres. Bien. Hablamos de un tumor maligno que se desarrolla en la última porción del tubo digestivo, que es el intestino grueso. Abarca todo lo que es colon y recto. Se habla también de una interacción para que se desarrolle de factores hereditarios y factores ambientales. Frente a esto también es importante aclarar que el 75% de todos estos cánceres son esporádicos, es decir, que no responden a una herencia genética. El 75% es una gran cantidad. Sí, es mucho. Es totalmente esporádico, ¿sí? Mientras que un 25% se asocia a un riesgo adicional de pacientes que tienen herencia genética y otro tipo de enfermedades como ser enfermedades inflamatorias del intestino. Como es la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. El 80-90% de estos cánceres comienza siendo un pólipo. Un pólipo es una masa que ocupa la parte, porque nuestro tubo digestivo es hueco. Sí. Por ahí pasa toda la materia fecal. Entonces el pólipo crece en la mucosa del intestino grueso y ocupa esa parte, la parte hueca del intestino. Sí. El 80-90% comienza siendo un pólipo y con el paso del tiempo se transforma en un adenoma. Puede crecer lentamente por más de 10 años sin ser cáncer. Por más de 10 años puede estar creciendo. Puede estar creciendo. Es un montón el tiempo que tenemos de brecha para que a lo mejor, aparte sin síntomas, podés estar y demás. Exactamente. Si no se detecta a tiempo, corremos el riesgo de que desarrolle metástasis, es decir, que se convierta en lo que es una enfermedad invasiva, en donde tenemos metástasis principalmente en pulmón y en hígado. Frente a todo esto, tenemos acciones para prevenir el desarrollo del cáncer. ¿De qué se trata? De una dieta rica en fibra, sobre todo vegetales y frutas. Que es fundamental. Disminuir el consumo de carnes rojas y grasas, sobre todo de origen animal. Aumentar el consumo de productos ricos en calcios, como es, por ejemplo, la leche. Realizar ejercicio físico y evitar el sedentarismo. Disminuir el consumo de bebidas alcohólicas y evitar el tabaco. Es que viste que en la mayoría de las enfermedades o todas las patologías que uno pueda, la prevención tiene que ver siempre con la alimentación sana, con hacer ejercicios, con llevar una línea de conducta saludable para no llegar, para no llegar a ninguna... De tratar de estar sano, claro, digamos, porque todo lo otro conduce a enfermarse. Entonces, si yo te digo que todo esto son medidas preventivas, te voy a nombrar los factores de riesgo para que vos veas. A ver. Bueno, un factor de riesgo que no podemos modificar es la edad. Claro, no, la edad ya es algo que... La edad, entre 65 y 75 años son los que más riesgo tienen. La dieta la podemos modificar. Eso una se dieta puede modificar. rica en grasas y dieta rica en carne de origen animal, la podemos modificar tranquilamente, es un factor de riesgo. Claro. ¿Sí? La herencia no lo podemos modificar. No. La historia familiar no la podemos modificar. El que tu padre o un familiar de primer grado, es decir, tu madre, tu padre, tus hermanos,
¿sí? Ellos hayan tenido... Son familiares de primer grado, claro, que ellos hayan tenido algún tipo de cáncer, enfermedad intestinal o pólipo, aumenta el riesgo de que vos tengas, porque hay cánceres ligados a genes, son la minoría, pero existen, ¿sí? Bien. Historia médica, es decir, tu historia médica tampoco la podés modificar porque el tener una enfermedad polipomatosa familiar, el tener una colitis ulcerosa o una enfermedad de Crohn, eso no ya lo podés cambiar, entonces, ya te predispone, claro. entonces es un factor de riesgo. Y bueno, el estilo de vida, obesidad, sedentarismo, tabaquismo y alcoholismo. 4 factores de riesgo importantes para el desarrollo, no solamente de este cáncer, sino de todos los cánceres. Y de cualquier enfermedad, exactamente. Así que está buenísimo, ese sí se puede cambiar y se puede... Sí, se puede cambiar, sí. En base a esto que decíamos que hay una serie de síntomas que son importantes, pero que son inespecíficos. Claro, yo te iba a preguntar, ¿cómo me doy cuenta yo que digo, bueno, tengo que ir al médico porque tengo tal cosa o porque siento tal síntoma? Son tan inespecíficos los síntomas y tan variados que no tenés una pauta. Por ejemplo, cuando hablamos del cáncer de mama, hablamos de detectar una tumoración en la mama, es mucho más fácil que sospechar un cáncer de colorectal. Claro. Tenemos síntomas muy específicos y que ya nos hablan de una enfermedad avanzada. Por ejemplo, cambios en el ritmo intestinal, ¿sí? Que uno tenga un ritmo intestinal y que vaya al baño todos los días y que de repente ya una paciente mayor de 50 años empiece a alternar diarrea y constipación. Eso te tiene que llamar la atención. Si vos toda la vida fuiste con un tránsito malo, no. Sí, ya está, bueno, ya sos así, listo. Tu intestino es así. Tu intestino es así, ya debes haber estado acostumbrado toda tu vida. Claro. Pero si vos te das cuenta que de un momento al otro cambia, hay que prestar el ojo. Si uno detecta sangre en la materia fecal, otra cosa a tener en cuenta, son cosas inespecíficas, porque una de las principales causas de la sangre en la materia fecal son las hemorroides. Claro, puede ser por distintos factores, digamos, pero es inespecífico, por las dudas. Siempre hay que consultar, nunca está de más la consulta. ¿Qué pasa? Puede ser sangre roja o sangre negra. Si se trata de algo rojo fresco, habla de que puede haber alguna lesión en la última parte del intestino. Pero si se trata de una sangre ya más conservada, más negra, más distinta, no tan fresca, puede ser de la primera parte del intestino grueso, la que llamamos ciego. Claro. ¿Qué pasa? Si con el tiempo uno no se da cuenta, porque a veces uno no detecta la sangre, no le llama la atención el color de la materia fecal, y pasa, o muchas veces no es detectable la sangre, con el tiempo empieza uno a tener síntomas de anemia. Empieza a tener mareos, cansancio, falta de aire, y muchas veces ese es el motivo de consulta. Entonces vos vas a la consulta, le referís esto al médico, te va a pedir un laboratorio y en el laboratorio de sangre te va a aparecer una anemia. Entonces en un paciente mayor de 50 años, sobre todo hombre, con síntomas de anemia, siempre hay que investigar por dónde se está perdiendo sangre. Claro, ahí ya llama un poco más la atención, digamos. Exactamente. También el paciente puede detectar que tenga deposiciones más estrechas, que hayan cambiado de tamaño o una sensación de evacuación incompleta. Porque como yo te decía, los pólipos y el cáncer crecen en la luz del intestino. Entonces, vos imagínate que van ocupando esa luz del intestino, entonces la materia fecal tarda más trabajo en pasar, tiene más trabajo en pasar. Cuando una luz es normal así, pero cuando se va achicando, claro, se achica por el espacio que ocupa, le queda menos luz, entonces el paciente puede sentir que no va de todo el cuerpo, es decir, que tiene como una estrechez y cambia la materia fecal. También puede haber dolor o molestias abdominales, que es completamente inespecífico. Y sí, porque te puede ser por cualquier cosa. Puede ser por cualquier cosa. Y pérdida de peso sin causa aparente, con pérdida de apetito y cambios así, malestar general. Claro, o sea que hay que estar atento a los síntomas y saber si son varios que vos decís, bueno, esto nunca me pasó o no soy así en mi forma de evacuar y demás. Estar atento y bueno, decir, más vale consulto al médico y no me quedo con la duda. Si yo tengo 25 años y soy una paciente que no tengo ningún antecedente familiar, lo más probable es que estos síntomas no sean nada. Claro. Pero si ya me hablas de un hombre mayor de 50, 60 años, tabaquista, con antecedentes, por ejemplo, del padre o la madre que haya tenido este tipo de cáncer, ahí ya uno como médico ve a otro paciente, no ve a una chica de 25 años sana. Claro, entonces, ya empezás a investigar otras cosas. Exactamente. Y en cuanto al tratamiento, una vez que es detectado, que vos decís, bueno, tenés tal cosa en el colon, en la parte del recto, donde sea que se encuentre, ¿qué tratamiento? ¿Qué se empieza a hacer? Hay distintos tipos de tratamiento.
siempre la idea, lo más importante es tratar de llegar a tiempo antes de que se desarrolle la enfermedad del cáncer, es decir, la enfermedad, la metástasis, ¿sí? La enfermedad avanzada. Entonces, cuando se llega a tiempo, muchas veces el tratamiento es local, se saca el pólipo y no se deja, ¿no es cierto?, que evolucione a un cáncer. Ahora, si ya tenemos un cáncer, hay que estudiar en qué estadio está. Claro. ¿Sí? ¿En qué estadio está? Si hay metástasis, si no hay metástasis, se ocupa una parte del intestino grueso, se ocupa todo el intestino grueso y ahí se abren todo un abanico de posibilidades. Siempre está la parte, la opción terapéutica donde está la cirugía, en donde se reseca esa parte del intestino y se considera muchas veces el paciente curado. Otras veces, según la invasión, se puede hacer radioterapia y muchas veces quimioterapia. Y muchas veces combinado, cirugía, rayos y quimio, ¿sí? Eso dependiendo, ¿no es cierto?, del estadio de la enfermedad. Exacto. ¿Sí? Y una cosa muy importante que actualmente hay muchas guías, sobre todo guías internacionales, se está armando en Argentina también todo lo que es nacional, pero las guías internacionales recomiendan a pacientes, hombres y mujeres mayores de 50 años, comenzar con el tamizaje o screening. Como nosotros hablamos del PAP, a pacientes mayores de 30 años, hace un PAP todos los años, también hay una recomendación para evitar lo que es el cáncer de colon. ¿Sí? Pacientes de 50 años, hombres y mujeres, deben comenzar a hacerse un screening, porque es uno de los cánceres más frecuentes, es prevenible, no tiene síntomas, es fácil de diagnosticar y tiene una progresión lenta. Entonces, una detección en la fase temprana tiene una tasa de curación de más del 90%. Y estamos hablando que por año mueren 7.000 personas. Bueno, fíjate lo importante que es, con todas las opciones que tenemos. Con todo lo que hay a la hora de prevenir y detectar a tiempo. Porque si uno detecta el cáncer en un estadio A o estadio 1, la tasa de curación sigue siendo del 90%. Que es altísima. Es altísima. Por lo tanto, lo que se utiliza hoy en día es la detección de sangre oculta en materia fecal por inmunohistoquímica, que es un método bastante nuevo. Si vos haces ¿no es cierto? Hablamos de pacientes sanos sin el carácter hereditario ni una enfermedad extra, ¿no es cierto? Un paciente sano, vos, yo, a los 50 años. Sí, bien. Nos hacemos todos los años anualmente una sangre oculta en materia fecal. El primer año da negativo, el segundo da negativo, el tercero te llega a dar positivo, ahí se toma otra medida, se pide una colonoscopia. Bien. En donde directamente es una medida invasiva, ¿sí? ¿No es cierto? En donde directamente se pone un tubito por el ano, una camarita y se ve. Se ve directamente dónde está. Directamente. Si llega a haber una lesión, se toma biopsia. ¿Sí? Y en base a eso empieza todo un proceso de estadificación o te quedas tranquila por 10 años. Seguro. ¿Sí? ¿Qué pasa? Muchos plantean por qué la colonoscopía no es como screening directo, porque la colonoscopía pasa a ser un método invasivo, ¿sí? Y pasa a ser siempre, se realiza con anestesia, general o localizada, siempre depende del tipo de paciente, y sobrepasa los límites de un screening si sería la población general. En cambio, vos te haces sangre oculta en materia fecal todos los años, no te sometés, se hace el test, se puede hacer en su casa, no te sometés a una intervención, es casi como una intervención quirúrgica con anestesia, porque tiene anestesia. Y tiene menos riesgos. ¿Sí? Claro, o sea que ya estás haciendo como un pasito, te estás adelantando. Estás adelantando, exactamente. Porque ya ante la menor duda que aparezca, cosita rara, ya está. Entonces, si evitas un montón. Si yo encuentro en la consulta a un paciente de 50 años que viene y me dice, doctora, me quiero hacer el chequeo anual, yo le tengo que recomendar hacer esto para el cáncer de cuello, para el cáncer colorectal. Entonces, ¿qué le voy a decir? Un estudio de sangre oculta en materia fecal una vez por año. ¿Sí? Y si el paciente plantea y está dispuesto y también accede y se consigue, se recomienda una colonoscopía una vez cada 10 años. Que no es nada, no una cada 10. Una cada 10 años, ¿sí? Una cada 10 años. Si nos tenemos frente a un paciente que tiene un familiar de primer grado, como decíamos hoy, padre, madre o hermano, que haya tenido un cáncer colorectal antes de los 65 años, o un paciente que tenga una enfermedad inflamatoria intestinal, como una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa, se empieza antes. Se empieza a los 40 años a hacer este tamizaje. Y sí o sí en estos pacientes se hace colonoscopía cada 2 o 3 años. Bien. Hablamos de otro tipo de pacientes, no hablamos de la población sana en general. Sí, personas que ya han tenido, que tienen más predisposición. O tienen diagnosticada una enfermedad. Claro.
¿sí? Y como te hablaba, en nuestro país existe un programa nacional de prevención y detección temprana del cáncer colorectal, que se está poniendo en marcha, que está tratando de llegar a todas las localidades, a todos los centros de atención de APS, en donde se quiere que nosotros como médicos de pueblos, de los lugares pequeños, captemos a todos los pacientes mayores de 50 años sin riesgo y empecemos a hacer, como hacemos anualmente los PAP, hacer anualmente la sangre oculta en materia fecal. Bien. Todavía no tenemos disponibles los tubitos para la inmunohistoquímica, pero estamos en campaña de conseguirlo. Bien, durante perfecto. esta semana, mi papá fue a una actualización que se hizo en Santa Fe y nos estamos poniendo al día para también poder hacer esto en la parte pública. Perfecto. Así que súper la importante. población esté atenta, que pregunte, que la gente se anime a preguntar, porque difundiendo el tema la gente se informa más. Entonces, que pregunte, que se anime a preguntar y que de a poco nosotros vamos a ir teniendo todas las respuestas para poder formar parte de esta campaña, de este programa nacional. Seguro, que aparte no cuesta nada, como decíamos, hacerte una consulta, hacerte un análisis, un screening, preguntar si ya tenés que hacerte la colonoscopía o si tenés algún antecedente, ir viendo Nosotros como médicos de atención primaria de la salud siempre tratamos de atender al paciente sano y recomendarle todas estas cosas, ¿sí? Pero muchas veces en una consulta, por ejemplo, los hombres más de 50 años no sacan un turno para pedir un chequeo general. Por ahí los agarrás cuando se engripan, que tienen otra cosa extra, vos los haces volver a la consulta y les recomendás estas cosas, pero está bueno en que la gente por sí sola se mueva y lo pida. Seguro. Por eso la información y estos medios de comunicación son una base muy importante para la medicina que hacemos nosotros. Y lo importante de la prevención, que es fundamental. Fundamental. 7.000 muertes. Más de la mitad, Más de la mitad. Es muchísimo. Sí. Y después otra parte también es que la supervivencia a los 5 años es de más del 50%. Más del 50%. Así que es una patología que uno tiene, es vivir con cáncer, es hacer tratamiento, hacer de cosas, pero hay soluciones. Así que siempre estar atento. Mucha gente dice, no me hago nada porque mira si me encuentran algo. Y no, eso es totalmente errado. Al revés. Totalmente errado. Al revés, mientras más te haces, más a tiempo agarras las cosas, más opciones tenés también y no corres tantos riesgos de estar en la parte fea de los números, digamos. Así que buenísimo el tema, me encanta porque es uno de los temas que por ahí la gente tiene desconocimiento o no sabe cuándo consultar al médico, dice, ay, no voy a ir porque tuve un dolor de panza o porque vi un poquito de sangre, sin embargo hay que ir. Hay que ir porque es una forma de prevenir un montón de cuestiones. Y no también, está de más. Como decíamos al principio, la vida saludable. Lo importante que es en todos los aspectos para evitar un montón de cosas, siempre la vida saludable, comer sano, comer frutas, fibras, ir incorporando todas esas cosas y caminar también. Caminar, no tener sedentarismo, no ser obeso, no fumar y no tomar alcohol. Ay, no. Cero. Bueno, doctora, muchísimas gracias por el micro de hoy, como siempre, muy interesante. Y bueno, la esperamos ya en abril. Ya, sí, más adelante. Más adelante, porque ahora sí nos va de vacaciones. Así que bueno, nos vemos pronto. Dale, nos vemos. Muchísimas gracias. Dale, busca. Pará, no busques más. Acá está